Oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el Dios vivo, el Dios que llama, el Dios que unge y que envía, hoy nos presentamos como tus hijos y siervos, hijas y siervas, reunidos para formarnos como predicadores de tu palabra viva, para anunciar a Cristo con poder, fidelidad y valentía. Te pedimos, Señor, que en esta noche y en este curso tomes autoridad plena sobre nuestras mentes, corazones y voluntades. Queremos rendirte todo nuestro ser y declarar que tú eres el Señor, el único digno de recibir gloria, alabanza y adoración. Hoy invocamos tu presencia y protección. Espíritu Santo, fuego del cielo, defensor del alma, aliento del predicador, ven ahora sobre nosotros y llénanos con tus dones, especialmente con sabiduría, entendimiento, ciencia y fortaleza. Desciende con poder sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros y purifica todo lo que no viene de ti. Envía, Señor, a tus santos ángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, para que nos asistan, nos protejan y luchen en esta batalla espiritual. Que San Miguel Arcángel, con su espada de fuego, expulse y encadene todo espíritu contrario a tu reino. Revestidos con la armadura espiritual, Señor Jesús, ayúdanos a vivir la verdad como cinturón, a ser justos con los demás y conmigo mismo, a calzar nuestros pies con el ardor del Evangelio de la paz. Acrecienta nuestra fe, con el cual apagaremos todos los dardos del maligno, que nuestra mente esté cubierta con el casco de la salvación, y que tu espada viva del Espíritu Santo, que es tu palabra viva y eficaz, pueda leerla y hacerla vida. Oración de renuncia. En tu nombre, Señor Jesús, renunciamos a toda confusión, desánimo, pereza espiritual, división y orgullo. Atamos y anulamos toda influencia del maligno sobre este curso, sobre nosotros los participantes, sobre los futuros predicadores, sobre nuestras familias y entornos. Declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque somos tuyos, consagrados a ti y escondidos en tu costado herido. Profecía y autoridad en Cristo. Proclamamos que este será un curso de avivamiento espiritual, donde nuestros corazones serán encendidos por la llama de tu amor. Nos declaramos terreno fértil, donde se sembrará tu palabra con poder y germinarán vocaciones, ministerios, conversiones y liberaciones. Creemos, Señor, que tu gracia es más fuerte que nuestras debilidades y que nos enviarás respaldados como testigos valientes, ungidos por tu Espíritu para anunciar que Jesús vive, reina y volverá glorioso. Intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María y los santos. Santa María, Reina de los Apóstoles y Madre nuestra, cúbrenos con tu manto sagrado. Intercede por nosotros como en Pentecostés. Ruega por cada futuro predicador, por cada servidor, por cada estudiante. Santo hermano Pedro de San José de Betancur, San Ignacio de Antioquía y San Juan Pablo II, rueguen por nosotros para conocer mejor nuestra iglesia. Santos y santas de Dios, intercedan por este curso. Padre eterno, recibe esta oración y síguenos protegiendo del maligno. Que todo lo que se diga y se enseñe en este curso sea para tu honra y tu gloria. Que se levanten predicadores
que no teman al mundo, sino que teman perderte a ti. Que se anuncie a Cristo crucificado y resucitado con amor, convicción y verdad. Todo lo consagramos a ti, oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María. Amén, amén y amén. No se escucha. ¿Se oye? Ahí sí se oye, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pero es que estamos... Permítanme un momentito. Ok, ahí estamos bien, se oye, ¿verdad? Ahí sí, hermano. Muy bien, permítanme un momentito. Tengo que... Bien, mis amados hermanos, como les decía, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos de Ciudad Peronia que hoy se están incorporando a nuestro estudio para predicadores. Solo quiero recordarles y contarles a los que empiezan que trabajamos con la cámara abierta, ¿verdad? Para poder participar todos, así que les voy a pedir que los que tengan su cámara cerrada, pues la abran. Y si tienen alguna pregunta, pues anótenla y en el momento que se les dé un tiempo para preguntas, pues levanta la mano ahí a través del botoncito y puede hacer su pregunta. Anote la pregunta para que no se le vaya a olvidar. Vamos a ir dando algunos espacios para eso. Hoy pues vamos a, como ustedes vieron en el anuncio, vamos a trabajar ya prácticamente la parte ya de la forma de proclamación. Hemos estado viendo algunas necesidades que hay teológicas, etcétera, para la predicación. Y luego pues vamos a entrar ya en esta parte. Solo quisiera contarles a nuestros hermanos de Ciudad Peronia que hoy se están incorporando que este curso ustedes lo van a recibir ahorita acá, exactamente en este punto, que ya llevamos un año aproximadamente trabajando ya el curso. La duración es de un año, pero como se unió la Biblia también, entonces llevamos una o dos clases de predicación y una o dos clases de Biblia. Entonces lo que vamos a hacer, según platicaba yo con nuestros hermanos líderes, es que ustedes van a incorporarse acá
y cuando terminemos el curso lo volvemos a iniciar, las primeras charlas, que es hermenéutica, exégesis, etcétera, todo eso, para que ustedes ya lo reciban. Y al llegar de nuevo a este punto donde ustedes están iniciando, están cerrando automáticamente el curso, ¿verdad? Así que al final del curso, nuestro asesor, Monseñor Erwin García Arandi, tendremos una misa de envío, se les va a dar un diploma de participación, donde se haga constar que ustedes recibieron esta preparación, este curso. Él les va a hacer un pequeño examen para ver pues qué lograron captar de todo el curso, y luego vamos a oficiar, como les decía, una santa misa y darles su diploma. Esto, al cumplir, cerrar ustedes su año, también es un año realmente de estudio. Se alarga un poquito, como les repito, porque estamos viendo Biblia teológicamente, ¿verdad? O sea, es un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, porque un predicador que no conoce de las Sagradas Escrituras difícilmente va a poder predicar. No sé si tienen alguna pregunta, hermano Vitalino, o alguno de los hermanos de Ciudad Peronia, más que todo. No, ahí estamos bien, hermano. Por tomarnos en cuenta, y gracias por la invitación que nos hizo a unirnos a este curso. De acuerdo, ok. Entonces, como les decía, hoy vamos a entrar ya con la parte de la forma que tenemos que expresarnos, ¿verdad? Vamos a ver cómo tiene que ser nuestra voz, nuestro ritmo. Cuando hablamos de ritmo, la forma de hablar, en qué momentos se hacen pausas, el énfasis, etcétera. El objetivo es enseñar al predicador el arte de proclamar la palabra de Dios con eficacia, reverencia y poder, cuidando la forma y fondo del mensaje. Algo que quisiera, antes de entrar ya de lleno al tema, quisiera explicarle a todos en general, es que cuando uno va a empezar a predicar, cuando uno tiene pues sus primeras intervenciones, normalmente lo va a acompañar un nerviosismo, ¿verdad? Entonces es importante, en este curso se han ido dando algunas tareas, aquí les llamamos tareas sugeridas, porque usted las tiene que hacer en su casa, prepararlas y todo, hacerlas, desarrollarlas, y si usted desea, envía el material a nuestro chat privado, y si no, no se preocupe, pues porque estas son tareas sugeridas. Pero ¿por qué se hace de esa forma? Porque la idea es que el futuro predicador vaya agarrando responsabilidad, ¿verdad? Porque si uno les pone obligatoriamente a que den la tarea, pues van a trabajar, pero por obligación. Pero si es voluntario, si usted quiere lo hace, si no quiere no lo hace, al final, el beneficiado va a ser el que lo está haciendo. Entonces, dentro de los ejercicios que se dejan, dentro de las tareas, se les ha dejado grabar, hacer algunos videos para ver y escuchar cómo están ustedes haciendo el trabajo, cómo lo están desarrollando. Y eso nos va a ir dando una pauta de cómo vamos para el día que nos toca ya lanzarnos a nuestra primera experiencia como predicador. Pues el nerviosismo sea mínimo. Por supuesto, siempre va a existir, porque las primeras veces uno ve pues la cantidad de gente que hay, ¿verdad? Si usted empieza en un grupo pequeño, pues aún así, con 5 o 10 que lo estén escuchando a uno, pues hay un nerviosismo. Algo que me recomendó mi padre espiritual, y que creo que es muy importante que yo se lo recomiende a usted, es que usted no predica para las personas, sino predica para Dios. El mensaje es prácticamente para el ser humano, pero el servicio es para Dios. Entonces, en el momento que se equivoque, en el momento que usted pues diga o haga algo que usted supo que está malo, pues simple y sencillamente levante su vista y pídale perdón a Dios, ¿verdad? Señor, perdóname, ¿verdad? Pero no tenemos que preocuparnos de que
¿Qué van a pensar de mí? ¿O será que les gustó la prédica? ¿Será que Porque quien se encarga, dice Gálatas 1:10, que no busquemos la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Cristo Jesús. Porque si buscamos la aprobación de los hombres, ya no somos siervos de Cristo Jesús. Entonces, quien se va a encargar de nuestro crecimiento, de nuestra observación y de esos carismas que definitivamente vienen de Él, va a ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que van a encargarse de que la tarea que yo haga salga bien, ¿verdad? Nosotros humanamente es difícil, humanamente, pero si lo hacemos en el nombre de Jesús y si lo hacemos con ese poder de lo alto, tenga la seguridad que el trabajo Dios va a hacer que sea bueno, ¿verdad? No es que trabajamos bien, no, Dios va a hacer que sea bueno. Entonces sí quería empezar con esta advertencia de que posiblemente las primeras veces se va a poner usted nervioso. Y eso mismo hace que la mente se nuble. Aquí pasó en una experiencia, un hermano pues ya traía toda su prédica hecha y todo, en un grupo de varones que nos reuníamos acá. Pero lamentablemente, y esto es bueno saberlo también, él subió con soberbia, él subió con orgullo, ¿verdad? Porque él ya empezaba a dar sus primeros pasos y él sintió como que ya. Pero algo pasó, el Señor definitivamente lo reprendió, ¿verdad? Porque dice que él subió seguro de todo, pero al estar ahí dice que no se acordó de nada, se le nubló, no encontró, y él decía con estas palabras, pero sí, aquí lo traía, y él vio todo y no. Por ahí un sacerdote nos cuenta una experiencia respecto a esto. Dice que el predicador, bastante joven, subió todo lleno de orgullo, pero a la hora de empezar a hablar dice que no supo decir nada y bajó humillado, ¿verdad? Entonces el Señor, el sacerdote, lo llamó y le dijo: ¿sabes qué pasó? Le dice que si tú hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. ¿Cómo así? Le dijo el predicador hoy. Si hubieras bajado humildemente y humillado ante Dios, hubieras bajado orgulloso de servirle a Dios. O sea, al final, pues tenemos que ser humildes, mis amados hermanos, cuando prediquemos el mensaje. Ya con esta introducción, pues vamos ya a la clase. Como les decía, hoy se llama el arte de la proclamación. Nuestro tema es aprender a expresarnos correctamente. Nuestra voz. Es muy importante que nosotros pues vocalicemos las palabras, ¿verdad? Porque si uno habla así, es mi hermano que no sé qué, yo qué pasa, hermano, no le van a entender nada, ¿verdad? No se trata de ser locutores tampoco, sino se trata de que sus palabras realmente se comprendan. Segundo, la velocidad o el ritmo de nuestras palabras son muy importantes. Si uno habla demasiado lento, mire hermano, yo siento que usted mire hermano, seguro que va a dormir a toda la congregación. Y si usted habla demasiado rápido, aparte de que mire Señor, porque usted le ama, que esto, que lo otro, hermano, no le van a entender nada. Entonces es muy importante la forma de hablar, el ritmo, la velocidad, para poder expresarnos realmente como el Señor quiere, correctamente. Luego tenemos las pausas. En su momento, vamos a verlo más adelante, pero voy a hablar un poquito de esto. Las pausas son muy importantes, hermano, porque es un momento que usted deja para que la persona reflexione, ¿verdad? Usted está hablando y de repente usted dice, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Usted, mi hermano, si hoy, así como está, así como vino, el Señor lo viniera a recoger o la muerte le llega, ¿a dónde se iría? ¿Se iría a la salvación eterna o a la condenación eterna?
y hace una pausa, se queda callado. Esa pausa va a servir para que las personas en ese momento mediten. Y luego ya puede continuar hablando. Si usted cree que hoy no se iría a la salvación, tiene que revisar su vida, hermano. Entonces, ahí nos vamos hablando y en su momento podemos hacer algunas pausas. Podemos utilizar, vamos a ver más adelante, podemos utilizar esos momentitos también para que la persona repita la palabra. Por ejemplo, yo voy a decir un ejemplo, ¿verdad? Tengo que buscar al Señor con... Entonces las personas posiblemente le van a repetir con amor, etcétera. Entonces usted va a hacer pausas para que el pueblo participe en su predicación. De lo contrario, usted solo va a hablar y las personas no van a poder participar y es posible que de esa forma se sienta muy monótona o aburrida su predicación. Entonces es muy importante esas pausas en su momento. Luego el énfasis que hay que darle o la intensidad o realce para destacar su importancia. Vamos a verlo más adelante, porque cuando uno está hablando de algo, hay ciertos puntos que hay que sobresalir, ¿verdad? Veamos aquí, por ejemplo, entonces hablamos sobre esa parte y eso es lo que le va grabado al pueblo, ¿verdad? Podríamos poner como ejemplo el hijo pródigo. Mire, el hijo pródigo cuando vio que ya no tenía nada, que todo lo había perdido, sintió hambre y ni la comida de los cerdos le daba. ¿Qué decidió hacer? Usted se queda en ese momento con su pausa. Él pensó, voy a regresar a mi padre. Hermano, ¿cómo está su vida? ¿Usted cree que está bien como la lleva? ¿O será que tiene que hacer un alto y regresar a su padre? Dicen todos. Entonces, esa es la forma en que usted tiene que ir exclamando, la forma en que tiene que darle ese énfasis a lo que está predicando. ¿Cuál es el objetivo de esto? Esto es enseñar al predicador el arte de proclamar la palabra de Dios con eficacia, reverencia y poder, cuidando la forma y fondo del mensaje. Entonces estamos claros, enseñar al predicador el arte de proclamar la palabra de Dios con eficacia, con reverencia, porque tenemos que hablar, estamos hablando de Dios, estamos hablando de su reino, no estamos hablando de otras cosas. Entonces tenemos que hacerlo reverentemente y con poder. El poder ya lo hemos hablado anteriormente acá con nuestros hermanos. El poder el poder y el respaldo de Dios viene de su conocimiento. Una persona que no estudia, una persona que no conoce la fe, que no conoce su fe, su iglesia, es una persona que va a ser insegura. Entonces una persona insegura difícilmente va a haber poder en sus palabras. Recuérdense, nosotros, mis hermanos, toda predicación tiene que estar fundamentada sobre las tres bases de nuestra iglesia, que son las Sagradas Escrituras, la Santa Tradición Apostólica y el Magisterio de la Iglesia. Si nos vamos solo con Biblia, no está bien, mi hermano, porque entonces nos volvemos fundamentalistas. Los fundamentalistas, ellos solo lo que está en la Biblia creen, ¿verdad? O sea, los no católicos. Ellos dicen es que si no está en la Biblia, yo no lo creo. Si no está en la Biblia, y la verdad que la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro que fue hecho para acrecentar nuestra fe. Pero nosotros los católicos conocemos que lo absoluto, o sea, el completo desarrollo de toda la palabra no solo está en la Biblia, porque ahí mismo en el Evangelio de San Juan nos dice que si todo hubiera sido escrito, no hubieran alcanzado los libros del mundo. Entonces, ¿qué nos están diciendo ahí? Que tenemos que necesitar de la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? La Santa Tradición Apostólica. ¿Por qué? Porque en el principio no había Biblia, no se predicaba con Biblia, sino se iba transmitiendo de generación en generación. Y la Iglesia Católica es la única que goza de ese privilegio.
sucesión apostólica. O sea, han venido sucediendo uno a otro, empezando por el Papa, ¿verdad? Sobre Pedro, Mateo 16, 18, donde le es dado la autoridad, lo que ates quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado en el cielo. Y la autoridad fue pasando de papa en papa hasta la fecha. Tenemos nuestro 267 papa, que es el Papa Pablo León XIV, Robert Francis Prevost, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer nuestra fe, y eso solamente lo podemos conocer a través de la santa tradición apostólica. Y luego tenemos el magisterio, que es la otra base, es todos los documentos, todo lo que nuestra iglesia nos ha legado, nos ha dejado, y que son bastantes. Aquí yo voy mencionando algunos en las enseñanzas, pero cuando hagamos una predicación, cuando preparemos una predicación, tenemos que utilizar esas tres bases: santa tradición, sagradas escrituras, santa tradición apostólica y magisterio de la iglesia. De lo contrario, puede haber peligro de que no haya una predicación con autoridad, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya el poder de lo que usted está hablando se debilita. Cuando alguien le dice, mire, eso que usted está diciendo no está bien, hermano, créame, hay personas que se ponen de pie cuando uno está predicando y le preguntan cosas o le quieren corregir cosas. Pero qué hermoso cuando usted le dice, no, usted está equivocado porque entonces la persona entiende, y eso le da a usted autoridad. De lo contrario, las personas ya no van a creer en lo que usted está predicando. Entonces, el objetivo de esto es conocer cómo vamos a expresar nuestra predicación. ¿Cuál es el fundamento espiritual y pastoral? Ya hablé ahorita de las tres bases, ¿verdad? Lo primero que tenemos que conocer es eso. No todo está en la Biblia, ¿verdad? A mí a veces me causa un poco de tristeza ver cómo las personas quieren debatir con la Biblia, y para empezar la Biblia fue hecha por la Iglesia Católica. Entonces muchos ignoran eso, ¿verdad? Muchos han transgiversado, otros le han cambiado a los libros que tienen ellos, como los Testigos de Jehová, como los mormones, etcétera. Entonces, pero ellos quieren tener la razón, todo el mundo quiere, esa es la gran confusión que hay ahorita. Y es por eso que en la Biblia no está todo, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos, yo le decía en una ocasión a una persona no católica, si tú crees solo en lo que está en la Biblia, entonces dime cómo se llamaba la mamá de la Virgen María, los papás de la Virgen María. Y me dijo, pues yo no lo he leído en la Biblia, entonces quiere decir que ellos no tuvieron papás. Y se me quedó viendo un poco molesta. Entonces le digo, ahí es donde tú puedes descubrir que necesitamos del conocimiento. Y dice que en el corazón, dice el catecismo, en el corazón de la iglesia está más, óigame, más que lo que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está sembrado todo. Entonces nosotros cuando decimos que es Santa Ana y San Joaquín, eso no está en la Biblia. Y hay otras cosas que se hablan y que no están en la Biblia. Y encima de eso, ellos le han quitado los libros deuterocanónicos. Entonces, es bien pobre, se puede decir, es bien pobre el conocimiento que ellos tienen comparado con el conocimiento que nosotros los católicos deberíamos, óigame cómo lo digo, deberíamos tener, porque lamentablemente muchas veces los mismos católicos desconocen su fe, ¿verdad? Yo muchas veces les he preguntado cuando me toca dar algún... me ha tocado darles enseñanza a catequistas o a predicadores. Me gusta mucho preguntarles, ¿verdad? ¿Cómo se llama nuestra iglesia? A veces dice católica, perfecto. ¿Y qué quiere decir católico? Universal. Hasta ahí todo el mundo responde. Pero cuando yo les pregunto quién le puso católica a nuestra iglesia, ahí es donde empiezan los hermanos a decir otras cosas. Y el que ha estudiado sí conoce que el que le puso católica a nuestra iglesia era discípulo directo de Juan, el discípulo amado. Se llama San Ignacio de Antioquía.
Él escribe unas cartas y en la carta de Esmirna ahí escribe y dice, donde está el obispo, ahí está la Iglesia Universal. Ahí es donde por primera vez le ponen católica a nuestra iglesia. Católica es universal, entendemos todo esto, pero así como por primera vez allá en Jerusalén le ponen cristianos a los grupos que es seguidores de Jesús, ahí es donde por primera vez se le llama católica a nuestra fe. Entonces, si uno no conoce todo eso, mi amado hermano, va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil poder predicar. La proclamación de la palabra de Dios no es un acto meramente humano, sino una acción litúrgica y evangelizadora que comunica la salvación. El predicador debe ser consciente de que es instrumento del Espíritu Santo. Vamos a pedirle ahí a nuestra hermana Gabriela Álvarez que por favor nos lea Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, por favor. Primera de Pedro 4:11. Buenas noches, permítame. Dice la palabra del Señor. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si alguno habla, que sean palabras de Dios. El predicador debe ser consciente. El predicador debe ser consciente entonces que es un instrumento del Espíritu Santo. No podemos hablar, porque ese es el peligro cuando se cae en una predicación humana. Ya no predicamos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no me van a invitar o porque no les va a gustar a los hermanos, porque muy duro. Fíjense, mis hermanos, que a mí me ha tocado predicar en algunos lugares donde incluso han habido sacerdotes y el mensaje hay que darlo. Si el sacerdote, porque el sacerdote tiene tres, no sé si ustedes sabían, los nuevos, tiene tres dimensiones. El sacerdote tiene la dimensión espiritual cuando celebra la misa y todo, correcto. Luego tiene la dimensión doctrinal. Ahí en la dimensión doctrinal pueden haber algunas fallas de doctrina por el conocimiento que pueda tener el sacerdote. Pero luego está la dimensión humana. Y en la dimensión humana vamos a encontrar a un ser humano común y corriente, un hombre que posiblemente peca, posiblemente fuma, posiblemente toma, posiblemente es mal hablado. Y eso es lo que ha desanimado muchas veces a personas, porque dicen, no, pues, a veces endiosamos a los sacerdotes creyendo que ellos son Dios y que no tienen permiso a pecar. Y no. Repito, son tres dimensiones que tiene un sacerdote. La dimensión espiritual, nadie le puede decir, la misa no está así, no está bien, otro. Eso entraría en la segunda dimensión, que es la doctrinal, donde podría. Y ahí han habido conflictos hoy en día. Incluso han habido cismas, separaciones por la parte doctrinal. Pero luego está la parte humana, la dimensión humana. Entonces, nosotros, mis hermanos, cuando vamos a predicar, tenemos que predicar respaldados por la palabra de Dios. Sin estar, claro, sin ser abusivos, sin predicar con abusivez, altanería, no. Prediquemos lo que Dios quiere que prediquemos con amor, pero prediquémoslo porque nosotros en el bautismo se nos dio el poder y la autoridad de ser reyes, sacerdotes y profetas. Y el profeta anuncia y denuncia. Y el profeta, déjeme decirle, no está a favor de ninguno.
No está a favor ni de los ricos ni de los pobres, no está a favor de la iglesia, no está a favor de los desválidos, no, está a favor de la justicia. Entonces, un profeta que está a favor de la justicia siempre va a buscar que sea justo lo que se está haciendo. Entonces, no puede estar al lado de nadie. Entonces, siempre, por eso dice San Pablo allá en primera y en segunda de Timoteo, coincidentemente en el capítulo 4, que va a llegar el día en que ya no se va a aceptar esa sana enseñanza, sino que cada quien va a buscar un montón de maestros que les enseñen puras mentiras, que les enseñen lo que ellos quieran saber. ¿Pero por qué va a ser eso? Porque ya no van a soportar. Entonces, hoy está pasando eso. Están buscando predicadores que no vengan a predicar solo porque ya no me va a venir gente. Predicador que no, mi hermano, perdóneme, pero nosotros, si empezamos a caminar conforme el rumbo del mundo, podríamos terminar predicando, saber para quién ni de parte de quién. Por eso dice San Pablo en Romanos 12:2, no vivamos según los criterios o la corriente de este mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar, renovándose, dice, ¿verdad? Para que así cambie su manera de vivir y puedan conocer cuál es la voluntad, qué es lo que le agrada a Dios. Es bien importante conocer esto. Entonces nosotros, si alguno habla, dice, que sean palabras de Dios. La iglesia nos enseña que la proclamación debe de ser clara, solemne, viva, capaz de tocar el corazón y despertar la fe. San Pablo nos recuerda allá en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! Y es un compromiso, y un compromiso con Dios, no con el hombre. Entonces, un futuro predicador debe comprender eso, ¿verdad? Solo voy a ver si me... vamos a ver de aquí. Ahí está. Tenemos que lograr comprender entonces que nosotros tenemos que ver esto no como si queremos o no queremos, no, es un mandato. Y ay de mí, dice San Pablo, si no anuncio el evangelio. El que ha conocido y el que ha sentido ese llamado, mi hermano, solo tiene que prepararse. Hay personas que no predican porque dicen es que yo no soy preparado para predicar. Pero déjeme decirle que Dios llama y prepara. No llama al preparado, sino llama y prepara. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comprender que ese llamado que Dios nos está haciendo no es porque seamos buenos, porque somos elocuentes o algo así, no. Sino Él vio en nuestro corazón el deseo de servicio y nos va a preparar para esta misión. Hablemos un poco de la voz. La voz es un instrumento del predicador. La voz es el canal principal por el cual el mensaje llega al oyente. Entonces, vamos a ver algunos cuidados que se debe de dar a nuestra voz. Algo que quisiera, y no lo puse acá, algo que pues yo soy ministro de alabanza también y aprendí todo esto en la alabanza, pero también en la predicación, de que cuando uno va a predicar, debe de evitar tomar antes de ir a predicar, debe evitar dos cosas: tomar agua muy fría o tomar agua muy caliente. Les voy a explicar. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir a predicar algunos departamentos que son calientes, como Mazatenango, Petén y otros. Y normalmente las personas, por amabilidad o por amor, le dan a uno una botella de agua bien fría. Entonces, lógico, se siente rico, ¿verdad? Por aquel calor que hay. Pero el problema es que las cuerdas vocales en ese momento se descontrolan. Entonces, cuando uno quiere seguir predicando, ya la voz no da. Y lo contrario también es malo. Un lugar frío, un lugar como Quetzaltenango, un lugar como Totonicapán, un lugar pues que es frío, las personas por amabilidad le van a dar un café caliente. Lo mismo pasa cuando alguien toma un café caliente, le va a destemplar las cuerdas.
Entonces, cuando empieza a hablar la persona, se va quedando ya, llega un momento en que ya no puede hablar. Lo recomendable es que la persona pues tome un poquito de agua tibia, ¿verdad? Antes de predicar. Y si le dan agua, pues que sea agua al tiempo. Ahí está tomando, y solo para medio mojar, no para quitarse la sed, porque también cuando se toma mucha agua, reseca la garganta en lugar de ayudarla. Entonces, traguito solo para humedecer. Pues es muy importante el cuidado de nuestra garganta, cuidando de no gritar, ¿verdad? Porque normalmente nuestra voz, pues, tiene que cuidarla uno porque es lo que Dios va a utilizar para llevar su mensaje. Entonces, eso, pues, es extra, ¿verdad? Porque no está anotado acá. Tenemos que conocer cuál debe ser el volumen adecuado. Yo sí les diría que tengamos mucho cuidado de no querer imitar a nadie, mi hermano, porque mire, los no católicos gritan, hermano, son bárbaros para gritar. A veces ya ni se les entiende qué están diciendo porque pegan de grito, hermano, y es que ya no se le entiende lo que está diciendo. No debemos gritar, pero tampoco debemos susurrar. Cuando un predicador no habla claro y fuerte, oiga, como lo dije, claro y fuerte, es una persona que le cuesta entenderse. Mi hermano, sí, es que Dios nos ama, hermano, y pues uno debe hermano, yo no sé si me logró escuchar esa voz, ¿verdad? Pero si yo hago ese tipo de voz, pues no me van a entender y encima de eso la persona se va a aburrir y posiblemente le dé sueño. Entonces, no, nuestra voz debe ser audible. En algún momento sí se puede subir, ¿verdad? Según el momento, porque hay veces que hay algún tipo de emoción, ¿verdad? Uno ama, hermano, uno quiere servirle al Señor, pero no quiere decir que siempre va a estar usted gritando. Y hay veces que también hay que bajar la voz, ¿verdad? Cuando se habla del amor de Dios, sentir, hermano, esa dulzura, sentir la presencia. Entonces, en ese momento usted baja su voz para explicarlo. Ese es el volumen adecuado que se le debe dar a la voz, según lo que uno está predicando. Ni gritar, ni susurrar. Tenemos que modular la voz conforme al tema que estamos hablando. Como decíamos hace un momentito, nosotros hablamos de parte de Dios, y Dios es amor. Entonces, que nuestra voz, por fuerte que la digamos, se oiga con amor, no con regaño, porque hay veces que un predicador cree que porque regaña al pueblo, la gente se va a convencer, se va a convertir. Esa es obra del Espíritu Santo, no es obra humana. Predicador que no ora, predicador que no ayuna, predicador que no vive realmente una coherencia con lo que está predicando, hermano, hable como hable, difícilmente va a haber un poder en él. Tiene que vivir los valores del Evangelio. El tono variado que refleje el contenido emocional y espiritual del mensaje. Estábamos hablando ahorita. No puede irse uno así, recto, ¿verdad? No. Tiene que haber una modulación en la voz, según lo que se está hablando, hermano. Es que imagínense, hermano, los apóstoles estaban escondidos con miedo, hermano, y esa emoción de ver que Jesucristo entra, hermano. Entonces usted está hablando emocionado y todo para emocionar al pueblo, para que ellos puedan disfrutar realmente ese mensaje y vivirlo. Usted le da sentido a lo que está leyendo en la palabra de Dios a través de su mensaje. Entonces sí, tenemos que tener un tono variado que refleje el contenido emocional y espiritual del mensaje. Una articulación clara de lo que nosotros estamos diciendo. Tenemos que practicar. Sí, me decía una persona ahí, póngase ahí un jocote, alguna fruta y trate de hablar con ese jocote ahí, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque para hablar hay que abrir la boca, hay que mover bien los labios, la lengua y todo. Y si uno no lo hace, mi hermano, aquí no son clases de ventriloquía, ¿verdad? Un ventrilo, no. Tenemos que aprender a pronunciar correctamente las palabras para no generar confusión. Por ahí un sacerdote cuenta que un lector pasó todo muy solemne y de repente él dijo, vamos a leer, y empezó a leer y dijo, y abran paso, Abraham pasó, y dice que mire, el santo me hizo la misa, dice el padre, porque después eran risadas, todo el mundo decía abran paso, que ahí viene el hermano, abran paso. O sea, es posible que una pronunciación no correcta pueda o desviar el mensaje que Dios quiere dar, porque hay que saber cuando es una pregunta, tiene signos de interrogación. Hay que saber cuando hay una coma. Tiene que parar uno un momentito y continuar leyendo. Entonces, es muy importante aquí, pues yo sí les recomiendo mucho que al leer la Biblia traten de poner en práctica esto. La coma, pues usted sabe que no es para leer corrido, hay que hacer un alto. Las de admiración es para hablar. Vamos a dejar algunas tareas ahí que nos van a ayudar en eso. Para hablar, un signo de interrogación, una pregunta. ¿Cómo podrías tú ver esto? No es lo mismo que decir, ¿cómo podrías ver esto? O ¿cómo podrías ver esto? O sea, va a depender del énfasis que yo le dé a la puntuación y a los signos que aparecen siempre en las lecturas. La respiración controlada. No podemos hablar y ya me quedé sin aire, no. Tenemos que tener una respiración tranquila, pidiéndole al Señor la paz para sostener frases sin fatigarse ni perder la claridad. O sea, respiremos con la nariz y exhalemos cuando hablamos. Esa es la forma, ¿verdad? O sea, normalmente cuando uno hace deporte o hace alguna situación, dice, respire con la nariz y exhale por la boca. Ahora en la predicación es, respire por la nariz y exhale a través de sus palabras. No puede respirar y hablar por la boca, definitivamente. Entonces, tiene que respirar, ¿sí? Y el aire lo va a sacar, pero lo va a sacar hablando. Y lo va a sacar con calma. Lo va a sacar en paz. Ese mensaje, repito, dependiendo, ¿verdad? Tampoco es hablar solo así, no. Dependiendo de lo que usted vaya a decir, el aire va saliendo, pero va saliendo de esa forma, no sofocado, ¿verdad? Que me quedé sin, no. Tenemos que tratar de que nuestra respiración sea controlada. Vamos a poner nuestro primer ejercicio, anótelo por favor. Ahí en su casa va a grabar usted una lectura del Evangelio. Trate de darle esto que hemos visto hoy, darle emoción, darle claridad, darle entonación, etcétera, usando puntuaciones, usando signos y todo. Toma una lectura del Evangelio, la lee, ¿verdad? Y luego la escucha, ¿verdad? Luego la escucha para ver cómo salió, pues cómo se grabó. Y de esa forma usted va a poder darse cuenta cómo lo está haciendo en esta primera parte. Repito, ejercicio práctico, grabar una lectura del Evangelio y luego escucharla, evaluando la claridad, la entonación y la emoción. Yo siempre les he recomendado a mis alumnos que para que no les cueste mucho, tomen una captura de pantalla, ¿verdad? Ahí con si tiene computadora, tiene teléfono, no sé cuál es su dispositivo. Entonces, haga una captura de pantalla y ya la guarda, ¿no? Entonces, ya después uno puede. Y aparte de esto, pues déjeme decirle que también estas prédicas están grabadas en nuestro canal de YouTube. El canal se llama así, Escuela de Discipulado Juan Francisco Quintana. Y ahí están grabadas estas predicaciones
Ahí puede, si en algún momento usted tiene deseos de volverla a escuchar y despacio, irle poniendo pausa y todo, lo puede hacer a través del canal, ¿verdad? O algo que usted no logró anotar. Entonces, tranquilo, ahí en el canal se queda. Hablemos un poquito del ritmo y de la cadencia. Cuando hablamos del ritmo, no se refiere a la velocidad constante, sino a una armonía natural entre las pausas, énfasis y fluidez. Un ritmo lento y solemne puede ser apropiado para momentos de profundidad espiritual. Uno más dinámico para exhortaciones o testimonios. Jesús sabía cuándo hablar con firmeza. Cuando le habló a los fariseos y le dijo: fariseos hipócritas, ustedes son tumbas blanqueadas por fuera, pero que por dentro están podridas. Imagínense usted cómo pudo haber hablado Jesús en ese momento. No pudo decirle: no, que ustedes son unas tumbas, que son... No, en ese momento hay un énfasis en la forma y una fluidez en lo que dice. Pero también cuando les habló a los discípulos que estaban desanimados, lo hizo con ternura. Aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde. A Pedro, cuando le dijo: mira que Satanás los ha pedido para zarandearlos. ¿Cómo se hubiera oído que Jesús dijera: Pedro, los pidió Satanás para zarandearlos? O sea, se hubiera oído horrible. Entonces, hay un momento para cada forma de hablar. En este momento me imagino yo que Jesús llegó como apesadumbrado, ¿verdad? Pero Satanás los ha pedido para zarandear. Pero yo he rogado para que no te falte la fe. Entonces, en ese momento hay amor en las palabras, porque los está animando. Imagínense cómo estaban los apóstoles cuando le dicen: Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces tenemos que ver esa forma, ¿verdad? Esa armonía natural entre pausas, énfasis y fluidez, ¿verdad? Aquí tenemos otra dinámica. La dinámica, vamos a leer Mateo capítulo 5, que son las bienaventuranzas, y lo vamos a hacer en 3 ritmos distintos. Y vamos a reflexionar cuál comunica mejor el mensaje, ¿verdad? Vamos a tratar entonces siempre de grabarlo y vamos a leerlo y practiquemos, ¿verdad? En una forma lo hacemos ameno, en otra lo hacemos así, y nada, usemos esas 3 dinámicas, 3 ritmos distintos para ver cómo se escucha. Entonces uno va a ir comprendiendo cómo debe de expresar lo que está diciendo. ¿Amén? Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta para no ampliar tanto, y luego que se me olvidó que quería preguntar, van a decir, ¿verdad? No sé si antes de entrar acá tenemos alguna pregunta con lo anterior que hemos visto y esta parte. Recuerda levantar la manita ahí, ¿verdad? Ahí le aparece en el ¿cómo se llama? Una manita que dice participar. Pues puede levantar la mano y preguntar. Si no, pues seguimos, ¿verdad? No se preocupe. No se trata de que pregunten, se trata de que si hay alguna duda, pues haga la pregunta. Bueno, continuamos entonces. Buenas noches. Levánteme la mano, no me asuste, Silvia, por favor. A ver, hermana Silvia. Buenas noches, hermano Francisco. Buenas noches, hermanos. Fíjese que en el inciso anterior usted nos dijo el ritmo y la cadencia. ¿Qué es la cadencia, hermano? Perdone. ¿Dónde estamos? Es lo mismo realmente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde fue eso? En el anterior que... Más adelante de esto. Sí. Es lo mismo, cadencia y ritmo es lo mismo, ¿verdad? Por eso dice cadencia o ritmo. Es lo mismo, pero no sé dónde lo hablé. Aquí, el ritmo y la cadencia. Sí, ahí puse por eso que
ritmo y cadencia es armonía natural entre pausas, énfasis y fluidez. Eso quiere decir el ritmo y la cadencia, es lo mismo, ¿verdad? O sea, no es algo diferente, sino es la forma en que se expresa una persona. Eso es exactamente lo mismo. Gracias, hermano. Bueno, no. No, eso no lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, ya no hay ninguna otra pregunta. Veamos entonces el poder de las pausas. Las pausas son silencios que permiten al oyente asimilar lo escuchado. Ya habíamos hablado un poquito de esto un poquito antes. Cuando uno hace una pausa, uno habla algo, lee algo o expresa algo, uno para un momento para que el oyente asimile lo que escuchó, ¿verdad? Y te pueden usar dinámicas como dígale al que está a la par suya si él está preparado. Dígale al que está a la par suya cómo está tu fe. O sea, son algunos tips que se les pueden dar a ustedes para que esto sea un poquito más ameno por un lado, pero por otro lado esas preguntitas permiten al oyente asimilar lo escuchado y son pausas prácticamente que se dan, son silencios. Preparan al oyente para una verdad importante. Imagínense, hermano, uno le va a decir a una persona, hermano, usted sabe qué va a pasar si tal y tal cosa, y se queda usted en silencio. Entonces la persona está atenta a lo que usted le va a decir. O otra forma que también me ha funcionado es preguntarle a las personas lo que uno acaba de leer. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo dijimos que se hacía? Entonces muchos se quedan callados. Por lo visto no están poniendo atención, hermano. Y volvemos a leer lo mismo. Entonces ya las personas son ese tipo de pausas, ese tipo de momentitos que sirven para que el oyente esté atento a lo que se está predicando. Y preparan al oyente, como decíamos, para una verdad importante, para algo que se quiere dar, recalcan, o sea, vuelve a retomar un cambio de tema o una conclusión. O recalcan, la palabra recalcan es como repetir, ¿verdad? Repetir un cambio de tema o una conclusión, recalcar algo. Por ejemplo, Jesús se sentó, dice San Mateo 5:1, y les enseñaba. Las pausas reflejan actitud contemplativa, no prisa. Jesús se sentó con todos sus discípulos y empezó a enseñarles. Entonces, eso nos da una pauta a nosotros, la forma en que Jesús actuó en ese momento. Aquí vamos a tener otro ejercicio, van a leer San Juan 3:16, usando pausas luego de cada frase clave, ¿verdad? Siempre todo lo que les estoy dejando acá es para que lo graben y lo escuchen, ¿verdad? Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dicen todos, ¿verdad? Esa es la forma entonces en que se va a ir usando todo. Léalo, grábelo y escuche. Entonces usted mismo ahí le puede ir dando ese énfasis que se necesita. ¿Cuál es el énfasis adecuado? La palabra énfasis ayuda a destacar para realzar las palabras claves. Cuando hablamos de énfasis, quiere decir que tenemos que darle como que una resonancia más fuerte a alguna palabra en especial, ¿verdad? Queremos que una palabra se grabe en la persona, en nuestros oyentes, pues repetimos esa palabra, lo decimos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estoy dando el seminario Rompiendo Maldiciones, que algunos ya lo recibieron de los que están acá,
Hay una palabra en la parte donde doy que se llama maldiciones por palabras. Proverbios 18, 20, 21, ¿verdad? Que dice que vamos a comer hasta el cansancio de nuestras palabras, ¿verdad? Y que en la lengua tenemos vida o muerte. Entonces, ahí hay una palabra que yo uso para romper todo esto, toda esta maldición, que es: no lo recibo y lo revoco en bendición. Entonces, yo lo voy dando, estoy dando el tema y de repente digo, a ver, repitamos todos, y ahí sale. Yo doy con cañonera a esto, ahí sale, ¿verdad? Entonces todas las personas dicen, no lo recibo y lo revoco en bendición. Sigo predicando y de repente, aparece de nuevo la palabra. A ver, hermano, leámoslo. No lo recibo y lo revoco en bendición, y ahí ya le agrego salud y prosperidad. Entonces, así, de repente ya no lo escribo, y solo les digo, a ver, hermano, repitamos la palabra, y todos, no lo recibo y lo revoco en bendición, salud y prosperidad en el nombre de Cristo Jesús. Ya cuando se termina el curso, sea el tema de ese día, que es palabras de maldición, los hermanos ya se van con esa palabra grabada. Entonces, es ponerle énfasis, todo el tema es importante, pero hay ciertas palabras que son claves para que el mensaje sea recordado. Fíjense ustedes que me decía, a mí me estuvo asesorando el padre Gregorio Mendoza. Él era el sacerdote aquí de la parroquia, y él me decía, fíjate que cuando vos contás un chiste, me decía él, en una predicación la gente se va con el chiste y no recuerda el tema. Entonces, porque él decía que era muy importante evitar ciertos temas o chistes, ¿ves? Que vayan robándole ese mensaje que Dios quiere dar. Entonces, en oración el Señor me puso, y ustedes aquí lo han visto, el Señor me pone siempre en mis predicaciones hacer una reflexión, ¿verdad? Donde pues yo le he puesto moraleja y el mensaje, ¿verdad? Entonces es una anécdota. Entonces vamos a hablar de una anécdota. Entonces leemos la anécdota y la moraleja. ¿Qué me deja esto? Entonces yo quise cambiar mejor los chistes, porque a mí me gustaba contar algunos chistes cristianos, ¿verdad? Entonces yo contaba un chiste o dos, y el padre esa vez me dijo, fíjate, Francisco, que cuando vos predicas te echas muy buenos chistes, ¿no? Pero yo escucho que la gente se va hablando del chiste y no tanto de la enseñanza que vos diste. Entonces, como él era mi asesor en ese momento, ahora es Monseñor Erwin García Arandi, entonces como él era mi asesor en ese momento, pues dije, bueno, tengo que obedecerle, y está bien, quité los chistes, pero debe haber algo que también sea parte de la predicación. Y en oración el Señor me puso, pues bueno, una anécdota y su moraleja, ¿verdad? Y pues ha funcionado. Hasta ahorita ha funcionado porque deja el mensaje y no nos quita el contenido de lo que se está aprendiendo. Pero la palabra énfasis significa ponerle realismo, encender algo, ¿verdad? Sobresalir algo para que eso quede grabado. Puede ser espontáneo, no exagerado, algo que en el momento surja. Dígale al hermano que está a la par suya, y tú ya estás preparado para morir, por ejemplo. Con eso, ¿verdad? Yo siempre he dicho que me gusta más predicar en un velorio que en una boda o fiesta de 15 años o cualquier otra, porque normalmente cuando la persona está de fiesta difícilmente escucha el mensaje de Dios, pero cuando hay un féretro, hay una caja, la gente está acongojada, triste, y uno les predica. A mí me gusta empezar de esta forma. Después de mi saludo y todo, les digo yo, hermano o amigo, usted está preparado. Esto es muy importante, mi hermano, que no se me olvide. Cuando demos una predicación, separemos hermanos y amigos, porque hay personas que no les gusta que les digan hermanos. Hay personas, ¿verdad? Yo, en la misma iglesia, en nuestras parroquias, a veces uno le dice hermano, mire, ay, no me digas hermano, yo no soy evangélico, dicen ellos, ¿verdad?
La palabra hermano no es de religión, pues. La palabra hermano somos hijos de Dios, todos. Pero entonces, para evitar este tipo de conflictos que puede cortar en algún momento el mensaje de Dios, es mejor decirle: mis hermanos y mis amigos, Dios los bendiga, muy buena noche. Yo quisiera hacerles una pregunta en este momento. ¿Estará usted preparado para estar dentro de esa caja? Y mire, hermano, se queda la gente viendo. Pues sencillo, si usted no está preparado, dele gracias a Dios, porque hoy Dios le está dando una nueva oportunidad. Hechos de los Apóstoles dice que, Corintios dice que hoy es el día de la salvación. Entonces dice uno, bueno, ese mensaje va a dejar, aunque no escuchen el resto, eso que se hizo énfasis en ese momento, ¿verdad? Fue algo espontáneo. No exagerado, pues, pero espontáneo. Y eso va grabado, que tal vez el resto del mensaje ya no lo oyeron. Pero va esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo estuviera en ese cajón? También a veces me gusta preguntar y decirles, hermano, cuando una persona está en esa caja, hay un montón de gente que está hablando bien o mal del que está muerto. ¿Qué cree que van a decir de usted cuando esté en un cajón? Entonces son cosas, repito, predicar en un velorio es mucho más fácil que en una actividad de aniversario o algo así, aunque hay temas muy lindos, ¿verdad? Por supuesto, y que prestan atención, retiros, seminarios de sanación, tanto. Pero no es como predicar, repito, en un lugar donde se está viviendo en ese momento la realidad de todos. Todos nacemos y en un momento todos vamos a morir. Todos sabemos cómo nacemos, pero no en qué momento vamos a morir. No hay edad para morir. Entonces es un momento en que de veras lo hace a uno reflexionar. Entonces el énfasis que se va a hacer en ese momento tiene que ser espontáneo, ¿verdad? No quiere decir que lo haga como yo se lo estoy diciendo, por favor, no. Oración, ¿verdad? Por eso dijimos antes, durante y después tenemos que estar en oración. Conectado con el contenido espiritual. Repito, no nos podemos salir. Cuando usted habla de fútbol dentro de una predicación, mi hermano, está echando a perder la obra de Dios. Ustedes varones son de los que van por el Shela, yo soy por el fulano, o va por Barça, yo voy por el... Y mire, se ríe, se pierde el mensaje, porque no es el momento ni el lugar para eso. Dice allá en Eclesiastés capítulo 3, hay un momento para cada cosa. Entonces, no nos podemos salir del contenido espiritual. Al contrario, tenemos que estar... Usted puede saber mucho de fútbol, puede estar muy conectado con el fútbol, pero no es el momento, porque entonces la gente se le va la mente en eso y olvida el mensaje principal, y es posible que hasta día mejor me voy porque el partido debe estar bueno. Cuando se hace un énfasis debe ir acompañado de gestos moderados y de lenguaje corporal coherente. Aquí quisiera hablar yo un poquito de la forma en que nos vamos a desenvolver ante las personas. Tenemos que tener cuidado de no ver a una sola persona. Porque si yo estoy diciendo, porque miren, hermanos, hay muchos ladrones, ¿verdad? Yo estoy viendo a una persona, va a creer que a él se lo estoy diciendo. Entonces nuestra mirada en este momento no debe ser dirigida a alguien en especial. Yo cuando predico trato de ver así a la general, como una mirada perdida, pero a la vez viéndolos a todos, me muevo para un lado, me muevo para el otro lado, mi visión y todo, para que todos sean alcanzados por el tema. Si hay a la derecha, me volteo a la derecha. Si hay a la izquierda, me volteo a la izquierda. Y trato de abarcar. No me puedo estar parado solo viendo a un lado, porque entonces se ve como que solo a él estoy predicando. Y no. Tenemos que acompañarlo entonces de gestos moderados, lenguaje corporal coherente al tema, ¿verdad? No podemos, si estamos hablando de la gloria de Dios, levanto mis manos y todo, si abro mis manos, etcétera. Entonces tiene que ser de acuerdo a lo que estoy predicando. Por ejemplo, en la frase Dios es amor, resaltar la palabra Dios transmite un mensaje. Resaltar la palabra amor
puede enfatizar otra dimensión. Entonces, cuando hablamos nosotros de Dios es amor, tenemos que resaltar, hablamos del amor de Dios, etcétera, porque si hablamos solo del amor, pues que se vaya por otro lado. Entonces, transmite un mensaje, resaltar el amor y resaltar de Dios. Cuando no lo hacemos correctamente, puede enfatizar otra dimensión. Repito, ya no se van en una dimensión espiritual, sino ya podría ser romántica, ¿verdad? Y pues claro, se le puede hablar en un momento al matrimonio, se le puede hablar a un grupo de novios, etcétera, pero debe de ser adecuado a lo que esté predicando. Dios ama tanto, Dios es amor, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que tendríamos que trabajarlo nosotros. Nuestra iglesia y nuestra tradición apostólica nos hablan acerca de eso. Hay un misal romano que por sus siglas IGMR quiere decir la Instrucción General del Misal Romano, donde recuerda que la proclamación debe hacerse con reverencia y cuidado. Recuérdese que lo que se está proclamando es la palabra de Dios. Debe ser con respeto, debe ser con cuidado. En la Dei Verbum, ahí nos exhorta que la Sagrada Escritura debe proclamarse con fe en la liturgia como palabra viva. Es muy importante. Fíjense que a mí me gusta mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho decir Sagradas Escrituras que decir la Biblia. Aún decir la palabra de Dios pues está bien, pero no sé por qué la palabra en las Sagradas Escrituras dice, se oye más solemne, se oye más reverente, etcétera. Que decir es que en la Biblia dice, es que en el libro de la vida dice, pues se oye bien, se entiende. Pero repito, aún decir la Santa Biblia, etcétera, no es que no sea bien. Pero a mí me gusta mucho decir la Sagrada Escritura. Y aquí, en Dei Verbum, usa esa palabra. La Sagrada Escritura debe proclamarse con fe en la liturgia como palabra viva. Recuérdense que nosotros no vamos a hablar de otra cosa más que de la liturgia, lo que la Iglesia nos habla en el sentido espiritual. Esta es una tarea que quiero que le tome copia ahí, por favor. Una captura de pantalla. Va a preparar usted, tal vez para los hermanos de Peronia, pues si quiere la hace, yo les puedo mandar ahí al hermano Vitalino, le puedo mandar hay un, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre ahorita. Nosotros tenemos esquema. Sí, gracias. Esquema. Tenemos un esquema para hacer las predicaciones. Entonces yo le puedo mandar al hermano Vitalino el esquema y pues hagan la verdad si quieren entrarle ahí. Pero para ustedes no es obligatorio. Mas sin embargo, si quieren, la hacen. Es una tarea sugerida, repito. Cuando hablo de tarea sugerida es para que usted la haga en su casa y usted y Dios sabe que la hizo. Si usted no la hace, tranquilo, no le voy a bajar puntos, no le voy a sacar del curso ni nada. No, esto es para que nosotros crezcamos personalmente y como les decía al principio, cuando nos paremos a predicar, estemos seguros, ¿verdad? Si desea, me lo pueden mandar, se lo manda al hermano Vitalino, ya hecho, y él me lo envía por favor a mi chat privado, para que yo pueda revisarlo y decirle si hay algunas cositas que hay que arreglar o si está bien, ¿verdad? Entonces, algunos hermanos que hacen sus tareas me las envían y yo les digo, ok, ahí estamos, ¿verdad? O mira, aquí hay que cambiar esto o hay que hacer lo otro. Por el momento no vamos a hacer videos todavía. Vamos a tener más adelante ya un tiempo para videos, pero por el momento solo son tareas sugeridas donde pues ojalá que lo esté haciendo, ¿verdad? El tema que usted va a desarrollar se va a llamar el verbo se hizo voz. El verbo se hizo voz. En la introducción usted va
a poner que la voz es un Dios, va a usar esta expresión, la voz es un don sagrado cuando es usada para proclamar a Cristo. En el desarrollo, va a hablar usted de que Jesús predicaba con autoridad, no como los escribas. Se va a desarrollar eso usando este ejemplo. La voz del predicador es la del sembrador que lanza semilla. Nuestra forma de hablar refleja a quien anunciamos. Este es el desarrollo, esto es lo que usted va a usar. Y para el cierre, la voz puede ser fuego del espíritu o ruido vacío. Hay que orar mucho para que el Señor ilumine cómo hacer. Y pedimos el don de proclamar con poder, verdad y amor. Y la cita clave que vamos a usar es la de Apocalipsis 2:7. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si me lo va a enviar, yo preferiría que lo haga en computadora, ¿verdad? Que me lo envíe escrito, no a mano, porque a veces llegan como borrosos aquí y ya no se logra leer. Entonces, si usted desea enviarlo, pues hágalo escrito, ¿verdad? Así, pues tiene que ser computadora para hacerlo en Word y mandarlo. Lo importante es que lo haga. Lo puede hacer ahí a mano y todo, y pues revíselo ahí y trabájelo y grábelo, ¿verdad? Eso es muy importante. Predíquelo frente al espejo. Póngase a predicar frente al espejo, grábese, si usted quiere hacerlo ya, grábese un video predicándolo, etcétera, y me lo manda, pues yo con mucho gusto se lo voy a revisar. Si no, pues véalo usted, hágalo usted, y Dios y usted sabrá cómo quedó, ¿verdad? Entonces, esta tarea es sugerida. También tengo una dinámica que es igual, ¿verdad? Eso es para que lo haga en casa. Se llama Proclama y Transforma. Van a preparar un texto bíblico breve, por ejemplo, San Lucas 4 del 16 al 20. Lo van a leer en voz alta en 3 formas. Primero, sin énfasis ni pausas, de corrido. Les voy a poner el ejemplo: dinámica práctica, proclama y transforma, preparar un texto bíblico breve, San Lucas 4, 16, 20, leerlo en voz alta en 3 formas. Eso es sin énfasis ni pausa. Luego, exageradamente, dinámica práctica, proclama y transforma, prepara. Y luego ritmo, pausa y énfasis guiados por el Espíritu Santo. Lo graba y luego comparar el efecto emocional y espiritual que va a causar, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta nosotros si la forma en que hablamos va a tener un impacto positivo o negativo, o simplemente va a dar risa, porque hay personas que se ríen de la gente cuando hablan así raro, ¿verdad? Y luego un feedback quiere decir retroalimentación, ¿verdad? ¿Cuál proclamación tocó más el corazón y por qué? Usted va a hacer una retroalimentación, le llaman feedback, le llaman ahora, pero es una retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a ver, ¿verdad? Y ¿cuál proclamación tocó más el corazón y por qué? Pues esto nos va a ayudar a irnos conociendo, repito. Puede hacerlo frente a un espejo, viéndose, a ver si puede hacerlo en un video y verlo después cómo quedó. Yo cuando empecé a cantar grababa y me gustaba oír mis grabaciones y todo. Cuando empecé a predicar grababa y me gustaba ver, porque uno aprende sus errores, mis hermanos. Dije tal cosa y no era ahí. Y hice tal movimiento. Y eso lo va uno como que lo va corrigiendo. Ya después, pues, se agarra un poco más de experiencia. Yo, gracias a Dios, ya tengo 37 años de andar aquí caminando en el Señor y me ha dado un poco de experiencia. Entonces, yo creo que es importante todo esto. Resumen final. El arte de la proclamación, entonces, no se basa en técnicas vacías, sino en un corazón lleno del Espíritu. No es humano lo que vamos a hacer. Tenemos que grabarnos eso, no es humano lo que vamos a hacer. Yo conozco gente que habla muy bonito,
gente que es elocuente, conferencistas, o alguna otra cosa, pero cuando van a predicar, no llenan esa necesidad, porque ellos creen que porque saben hablar bonito y todo, va a ser lo mismo predicar, y no. Al final, pues, como dice acá, ¿verdad? Se vuelve una proclamación vacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arte de la proclamación no se basa en técnicas vacías, sino en un corazón lleno del Espíritu. Una persona que ora, una persona que se prepara, una persona que vive en congruencia con lo que predica, sus mensajes dejan mucho, una gran bendición, liberación, sanidad, etc. La voz, el ritmo, las pausas y el énfasis son canales humanos que Dios transforma en medios de gracia. Su voz. Tratemos que nuestra voz, pues, no le estoy pidiendo una voz así toda como con orgullo, hermano, no, una voz con humildad si es posible, ¿verdad? La voz, el ritmo, las pausas, el énfasis, esto que hemos hablado ya, son canales humanos que Dios transforma en medios de gracia. Un predicador que proclama con oración, preparación y reverencia se vuelve un eco de Cristo mismo. Aquí hemos dicho y hemos hablado, mis hermanos, les recuerdo que, al final en la oración lo vamos a decir, pero hemos hablado de que es un don el que el Señor nos da y hay que pedirlo. Orar antes de predicar. Tenemos que orar y pedirle a Dios que se manifieste, que nos purifique, que nos limpie, etc. Pero luego orar cuando estamos predicando. Yo les estoy hablando a ustedes y estoy orando. Y alguien me decía la vez pasada, pero es que hermano, eso no se puede. Y conforme fui explicando, me dijo, ¡hala, qué interesante lograr eso! Sí se puede. Es un don, le dije yo, ¿verdad? Porque esto no es que el hermano sabe bastante. Yo no sé nada, mi hermano. Yo sin Dios estoy vacío. Pero la misericordia de Dios llena mi ser y yo estoy orando. Yo estoy cantando, estoy tocando teclado, cantando y orando, y el Señor me va poniendo qué cantos, cómo los canto, en qué momento paro, en qué momento hago oración en lenguas, en qué momento oro. El Espíritu. Entonces, tengo que estar predicando, pero estar orando. Y luego, después de predicar, oración. ¿Por qué tenemos que orar después? Y eso es muy importante, ya lo vimos, pero lo voy a repetir. Porque nos tenemos que purificar de toda contaminación. Cuando uno predica, está entrando en batalla con todo el principado, con todas las potestades, con todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces ya después de que predicamos, le decimos, Señor, purifícame. Renunciemos siempre. Yo renuncio a Satanás, a sus demonios, a todo espíritu inmundo de tinieblas que me ha esclavizado. ¿Verdad? Yo acabo de estar terminando de dar un curso de liberación, de guerra espiritual. Y yo les explicaba a los hermanos que cuando uno es liberado de algo, por ejemplo, yo fui alcohólico, fui drogadicto, pues sí, ya el Señor me liberó, pero quedan unas puertas o portales cerrados, pero que Satanás trata de abrirlos y a través de ellos entrar y tener autoridad y poder sobre la persona. Allá lo dice San Juan 8:44. Ustedes son del diablo y le pertenecen porque tratan de hacer lo que él quiere. Entonces, ahí tenemos que entender que después de predicar, el enemigo va a querer abrir, o va a querer vengarse, o va a querer hacer una serie de cosas tranquilos. San Lucas capítulo 10, versículo 18 dice que él nos dio autoridad, nos dio potestad, nos dio autoridad para destruir la obra del maligno sin sufrir ningún daño. Ahí lo podemos ver, lo vamos a leer ahí para que el Señor me está poniendo ahorita, pues que es importante poderlo ver. San Lucas 10, 18 y 19. Es cuando el Señor envía
a los 72 discípulos, ¿se recuerda? Bueno, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Y Jesús les dijo: sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder. Escuche, aquí es donde está esa parte que nos respalda. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en esta parte dice que Él nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. ¿Para qué? Para caminar sobre serpientes y alacranes. Significa problemas de chismes y una serie. Algún día vamos a hablar de esto. Y para vencer toda la fuerza del enemigo. Ojo, toda la fuerza del enemigo. Sin sufrir ningún daño. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros tenemos que orar después, purificándonos de toda contaminación. Se le prohíbe a Satanás que tome venganza, ¿verdad? Yo le prohíbo a Satanás y sus demonios que tome venganza, pues solo he hecho el trabajo que el Señor me ha encomendado. Esa es la oración, se llama oración de guerra espiritual. Esa es la oración que yo tengo que hacer después de la predicación, para purificarme, purificar a mi familia, si soy casado, a mi cónyuge, a mi generación, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. O sea, es muy importante estas tres oraciones: antes, durante y después. Antes, para prepararnos y pedirle al Señor que se derrame, que nos respalde. Durante, para que el Espíritu nos esté mostrando por dónde tenemos que ir, qué tenemos que decir. Y después, para purificar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Un predicador que proclama con oración, preparación y reverencia. Y reverencia, porque irreverencia es junto de avión, ahí estamos un ejemplo. Y reverencia se vuelve un eco de Cristo mismo. Muy bien, una conclusión profunda: cuando el predicador habla desde su alma en oración, su voz no solo se oye, sino que se siente. Ojo, si estamos predicando congruentes al Evangelio de Cristo. Con eso encierro todo. No basta con saber qué decir, hay que saber cómo decirlo, con fe viva y con amor encendido. La proclamación no es un espectáculo, no es un show, mi amado. Es sacramento de encuentro entre Dios y su pueblo. Que nuestras palabras sean espíritu y vida. San Juan 6:63. Muy bien. Antes de entrar a la oración, no sé si tienen alguna pregunta para ir ya finalizando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con mucho gusto. Bueno, sí, hermano. Vitalino. Sí, solamente aquí donde dice que la proclamación es una acción litúrgica. Solamente ahí un poquito más de, no sé, de explicación, porque, bueno, a veces nosotros hemos hecho, por ejemplo, de hacer eco al evangelio que se ha leído el día del domingo. Entonces, si está bien, por decirle así, ¿verdad? Que se puede hacer como eco ya en nuestras asambleas. No siempre se usa, pero por lo regular la usamos. Y la otra es, también esto se debe también a que podemos predicar solamente según el tiempo litúrgico,
que se está viviendo como iglesia o los tiempos de la iglesia? Es mi pregunta. Correcto. Yo voy a dar mi punto de vista porque es importante como ustedes lo están haciendo. Entiendo que cuando yo predico en una comunidad, o con esto, cuando yo predico el evangelio, ya sea que va a dar el Padre o que ya dio el Padre, pareciera que uno entra como en competencia, ¿verdad? Porque entonces viene alguien, lo predica y dice, no, el Padre lo dio mejor. O si no, dice, está mejor que el que dio el Padre. Entonces, yo no soy muy de la idea, eso es personal, ¿verdad? Yo respeto como ustedes estén trabajando. Yo no soy muy de la idea de que nosotros vayamos con el tiempo litúrgico en ese sentido, ¿verdad? Hoy el Evangelio toca el domingo tal y lo vamos a ver hoy aquí. Porque entonces eso a veces hace que la persona ya no vaya a misa. Entonces es importante ir viendo más que todo las necesidades de la comunidad, ¿verdad? Cuando hay alguna necesidad, alguna situación, entonces se busca qué temas pueden llenar esa necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, hay discordia, no hay unidad, no hay sujeción, no hay fe, bueno, tantos temas que se podrían hablar. Entonces es importante que nosotros pues hablemos sobre eso. Ahora, lógicamente en el tiempo litúrgico, yo no puedo estar predicando hoy sobre temas navideños si estamos en Cuaresma. Lógicamente, entonces en ese lado sí tienes que ir en el tiempo litúrgico, ¿verdad? Yo hoy voy a hablar de la resurrección, pero ya el domingo estamos en Pentecostés. Entonces voy a hablar sobre la pasión de Cristo. No. Entonces ahí sí no. Tenemos que ser congruentes con el tiempo litúrgico. En lo único, repito, en lo único donde yo no muy comparto la idea es que hay comunidades, yo no sé cómo lo hacen ustedes, hay comunidades que ellos piden el evangelio del domingo, ¿verdad? El evangelio que va a tocar el domingo. Entonces, predica uno el evangelio y pareciera como que entonces el padre, híjole, lo dio bien, no lo dio bien, pareciera que entra en una como competencia. Entonces yo creo que ahí, en este caso, pues yo les he recomendado, algunas comunidades que he asesorado, les he recomendado que más que todo vayan a la necesidad de la comunidad, ¿verdad? Y luego invitar a los hermanos, vayan a su misa, ¿verdad? Eso es la diferencia. No sé si a eso se refería tu pregunta, hermano Vitalín. Sí, más o menos a eso. No siempre lo usamos, pero sí a veces pues hacemos eco del evangelio. Sí, obviamente pues motivamos a los hermanos para que vayan a su Santa Eucaristía. Les decimos de que, bueno, lo que decía el hermano Luis Enrique Ascoy, que una asamblea sin Eucaristía es una caricatura, ¿verdad? Entonces, prácticamente, yo decía por el tiempo litúrgico o los tiempos que están viviendo la iglesia, como el tiempo que vivimos ahorita de la, por decirlo así, de la Puerta Santa, de la Misericordia. Sí, de la Puerta Santa. Ahorita caminando juntos con el sínodo, o sea, todo eso, si a esto se refiere ahora que la proclamación de la palabra es una acción litúrgica, sí, o sea que sí podría ir como que ir metiendo situaciones como concretas al mensaje sí, correcto, de la iglesia, sí, ¿no? podríamos. Sí, correcto. Yo había entendido como que yo doy el evangelio que va a dar el Padre. No, lógico, tengo que ir conforme la iglesia, pero buscando adecuar el mensaje a la necesidad del pueblo, ¿verdad? Pues a veces la información de todo esto, de la Puerta Santa, de los sagrarios y todo lo que se habla, normalmente lo habla el sacerdote en la parroquia, normalmente, ¿verdad? Estos grupos son oraciones. Ahora, si ustedes están en la parroquia, yo creo que sí, a ustedes les corresponde hablar este tipo de temas, ¿verdad? Gracias, hermano. Bueno, entonces, ahí estamos, mis hermanos. Vamos a hacer nuestra oración. Vamos a ver quién nos hace favor ahí. Hermano Bernardo. A ver, ¿estás ahí todavía?
Amén, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Oremos todos y el hermano nos va a dirigir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de mi voz instrumento de tu palabra, que no hable por mí, sino que el Espíritu Santo proclame a través de mí. Enséñame a callar cuando es tu silencio el que debe de hablar, y hablar cuando tu fuego quiera ordenar en los corazones. Dame el don de orar antes, durante y después de cada predicación. Despierta en mí el deseo de llevar tu palabra a quien lo necesite. Amén, amén y amén. Decimos todos, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como a verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces están invitados para el próximo lunes. Nuestro siguiente tema va a ser cómo hablar a diferentes públicos. Así que, bueno, mis hermanos, Dios los bendiga a todos por su atención. Hasta el próximo lunes. Ánimo. Gracias. Bendiciones. Feliz noche. Dios les guarde. Buenas Amén. noches. Bendiciones.